Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy le vamos a presentar algunas recomendaciones para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos dentro del restaurante y también las pueden aplicar desde sus hogares. Y bueno, ¿cuándo ocurre una pérdida y un desperdicio de alimentos? La pérdida ocurre cuando durante la cadena de suministros, mientras estos van a viajar, digamos, van a ser transportados y también almacenados y en todo ese proceso hasta que llegue al último paso, que sería dárselo al consumidor, digamos, llegar ya al mercado mayorista o minorista. Y durante ese proceso, digamos, desde su cultivo, desde su cosecha, almacenamiento, distribución y todo esto, se van a producir diferentes pérdidas, ya más que todo relacionados con estándares de calidad, de repente alimentos muy mayugados o son alimentos con una forma diferente o no cumplen con el peso o tienen plagas o se generan alguna pérdida. Mientras que el desperdicio de alimentos ocurre más que todo a nivel del comercio, ya una vez que están en el mercado mayorista o minorista, ya una vez que están en el supermercado o en una frutería o así, digamos. Y también ya es más que se da mucho por la elección del consumidor. Otro concepto importante que debemos conocer es la seguridad alimentaria. Está muy relacionada con el desperdicio de alimentos, ya que entre más desperdicio de alimentos pues nos vamos a afectar y se vamos a crear una inseguridad. Y ese concepto se define como aquella situación en que todos podamos tener el acceso físico y económico a suficientes alimentos que sean inocuos y también nutritivos. ¿Para qué? Bueno, para poder satisfacer nuestros procesos biológicos, para poder tener una buena salud. Entonces, al contribuir en el desperdicio de alimentos, vamos a ayudar a aumentar la inseguridad alimentaria y por lo tanto vamos a aumentar también lo que es el hambre en el mundo y también a la desnutrición, ya que al desperdiciar muchos alimentos que muchas personas podrían llegar a consumirlos, le estamos quitando como esa oportunidad y lamentablemente muchas personas no pueden tener ese acceso a una dieta muy nutritiva, digamos, y por lo tanto sufrir de esas enfermedades y situaciones muy dolorosas. Existen cuatro factores que nos pueden afectar la seguridad alimentaria si no se llegan a cumplir, como es la disponibilidad, es que es la existencia de la cantidad suficiente de alimentos que todos deberíamos tener y que pues eso también sean de calidad. La disponibilidad también puede ser afectada, digamos, en la parte del suministro, en la producción y el almacenamiento. Que no haya una suficiente cantidad durante esa producción, digamos, para producir, se produce muy poco, o para ser almacenado, o para ser distribuido a diferentes puntos de venta donde van a consumir las diferentes personas. Y también el acceso, que es la facilidad de poder nosotros todos acceder a los alimentos, eh, y también se puede ver afectado por muchas cosas, como lo que es el hacinamiento de poblaciones que vivan muy lejos de puntos de venta donde puedan adquirir sus alimentos, o también por una cantidad insuficiente de alimentos, así como ya parte económica, que sería como precios muy elevados, o desempleo, así que le genera a usted una cantidad menor de ingresos, digamos, de dinero, y por lo tanto les sea más difícil comprarlos. Por otro lado, también se encuentra lo que es el consumo y la utilización, también, bueno, la calidad del alimento también. Y es que todos los alimentos deben ser acordes, o sea, deben cumplir sí o sí nuestros requerimientos nutricionales para poder tener ese buen funcionamiento del cuerpo. Y también, pues, algunos otros aspectos que son importantes, por allá muy secundarios, como las preferencias y la cultura, pero lo principal siempre va a ser nuestra parte nutricional. Y por último se encuentra la estabilidad. La estabilidad siempre debe estar entre esos tres factores que anteriormente mencioné. Cuando no hay una estabilidad de estos tres factores que mencioné anteriormente, se genera una inseguridad alimentaria. Por lo tanto, la estabilidad siempre debe ser permanentes y tratar de que no sean afectados para poder mantener siempre la seguridad alimentaria. Ahora vamos a hablar sobre las recomendaciones para realizar un correcto y responsable procesamiento de alimentos para reducir la pérdida y desperdicio dentro del restaurante. Bueno, tenemos que tocar lo que es el concepto de vida útil. Este concepto se refiere al tiempo máximo en el que un alimento o producto se puede conservar. Estaría conservando lo que es sus propiedades nutricionales, las sanitarias, la que se mantenga inocuo, y las organolépticas, que abarcan lo que es sabor, color y olor del alimento o producto. Y bueno, ¿cómo se lograría entonces un almacenamiento eficiente? Bueno, algunos ejemplos son por medio del calor,
ya que esta es la forma más efectiva de eliminar algunos microorganismos. También se puede aplicar refrigeración, tomando en cuenta que esté en una temperatura de 0 a 5 grados centígrados. Y también lo que es la congelación, que esta se aplica a una temperatura que es inferior a los menos 18 grados centígrados. Y por último, otro de los métodos sería el uso de conservantes, que esto sería aplicar procesos de acidificación o fermentación. Bueno, ¿saben ustedes que un 17% de los alimentos son desperdiciados? Y bueno, este dato de ese 17% representa de un 8 a un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que esto básicamente lo que hacen es afectar al medio ambiente. Y bueno, para mencionarles algunas prácticas que sean sostenibles en la preparación y ayuden a disminuir esto o por lo menos a mitigar un poco ese impacto, serían bueno, las buenas prácticas de compra, que sería comprar realmente solo lo que necesitamos y también lo que sea necesario, no comprar en exceso. Si vemos una oferta, pues a veces son muy tentadoras, pero a veces realmente no las necesitamos y a veces se van acumulando más bien, y esto contribuye más bien al desperdicio de alimentos. Por otro lado, hay que usar racionalmente lo que es el agua en el momento de la preparación de los alimentos, al igual que cuando se lavan utensilios o equipos. No hay que usar indiscriminadamente el agua porque es un recurso agotable y no sería bonito vivir un mundo sin agua. Y por último, bueno, hay que utilizar la creatividad y darle un uso a esos sobrantes de comida, y también apoyar a lo que son las frutas de temporada, que sería también como el mango, el aguacate, o en que esté en ese momento. Y bueno, ahora las buenas prácticas de compra sería más que todo revisar el inventario en el momento antes de ir a comprar algo, para revisar más que todo las zonas como el almacenamiento, el refrigerador, el congelador, para determinar qué tenemos y qué necesitamos ir a comprar, para no realizar como compras duplicadas y tengamos dos veces lo mismo. También se priorizar más que todo la compra de frutas y verduras, que estas sean frescas y ojalá de temporada, como mencionaba anteriormente, tal vez como ahora el mango, o como dentro de unos meses el mamón chino. Y bueno, por último, también leer las etiquetas del producto, no solo para verificar fechas de caducidad y el contenido, sino que también para seguir las indicaciones de almacenamiento que tiene el producto y no se nos vaya a desperdiciar por almacenarlo incorrectamente. Bueno, por otro lado tenemos lo que son el consumo de esos alimentos que se consideran feos. Bueno, realmente se consideran así porque no cumplen con la estética normal, o sea, no son del todo perfectos, como perfectamente redondos, o el color ideal, o la forma, eh, cosillas así. Bueno, lo que pasa con estos alimentos feos es que muchas veces los agricultores se ven en la labor de descartar este tipo de alimentos. Alrededor de un 20 a un 40% de estos productos a veces no cumplen con esa estética o esos parámetros, como el tamaño, a veces muy grande o a veces muy chiquitito, demasiado chiquitito, el color, que tal vez el alimento no alcanzó la madurez suficiente y se quedó verde o está ahí más o menos, y la forma, que muchas veces no son perfectamente redondos, como les mencionaba.
Todo esto genera un rechazo por parte del consumidor y esto lo que provoca es que realmente se esté contribuyendo a la pérdida del desperdicio de alimentos. Y más que todo esto se da por muchas veces por ignorancia, principalmente porque tiende a creer que los alimentos no son igual de nutritivos que uno normal, pero en realidad tienen la misma, pueden tener la misma, el mismo valor nutricional y que uno estéticamente perfecto. Y bueno, siempre se entra como en este debate en si se deben consumir esos alimentos feos o solo se deben descartar. Y bueno, la invitación está en darles esa oportunidad, en darles ese aprovechamiento para que no terminen siendo desperdiciados, porque si se desperdician, pues realmente no solo se perdió el alimento, sino que también se gastaron otros recursos que fueron necesarios para que ese alimento llegara hasta nuestras mesas como para ser solamente desechado. Al consumir estos alimentos estéticamente imperfectos puede traer algunos beneficios. Algunos de ellos son que se puede ahorrar algún dinero, ya que estos productos como no cumplen con esa estética perfecta, suelen estar como en precios más bajos, en promociones para el que los quiera adquirir, si se les quieren dar la oportunidad. Y también a veces, como dicen, no hay que dejarse llevar por la apariencia. Puede que un alimento sea estéticamente perfecto y otro no, pero igual tienen el mismo aporte nutricional y las mismas características. No vamos a decir que uno es mejor que otro. Y bueno, esta práctica nos convierte en compradores responsables y comprometidos con el medio ambiente y con el combatir constantemente el desperdicio de alimentos, y también se apoya a los agricultores, que siempre son los que más se esfuerzan por que esos productos lleguen, bueno, productos y alimentos lleguen a nuestras mesas, y más que todo porque son muchos los recursos detrás de una producción de un alimento que a veces no vemos y no se valora como para que sea solamente desperdiciado. Este, Muchas veces lo que pasa con los agricultores es que pues el comercio es muy exigente con los alimentos o el aspecto de estos, y pues si ya no son perfectos, pues muchas veces son descartados en algunos lugares. Entonces se les invita a apoyar a sus agricultores. Y bueno, nada más como recordatorio, pues eh, descartar ese alimento que es considerado feo implica eh, un desperdicio de agua, el desgaste de los suelos, un desperdicio de energía, desperdicio del combustible y desperdicio de la mano de obra, básicamente todo el proceso que se realiza para que ese alimento llegue a nuestras manos y sea prácticamente desechado por no cumplir con la estética que esperábamos. Así que aprovechemos a ver más allá, o sea, no nos quedemos con eso de que, ay no, esto está muy feo, no me lo quiero comer. Démosle esa oportunidad de ser aprovechado. Otro tip que podemos aplicar para evitar desperdicio de alimentos es conocer y diferenciar los conceptos de tipo de fecha de caducidad y fecha de consumo preferente que viene en el etiquetado, ya que usualmente se llegan a confundir y pensar que significan lo mismo, pero en realidad uno tiene mayor vida útil que el otro.
La fecha de caducidad es aquella fecha límite en la que se considera que un alimento aún es apto y seguro para poder consumido. Entonces, una vez que haya pasado esta fecha, no se debería ni comercializar, ni consumir, ni nada, porque puede ser un poco peligroso y riesgoso. Entonces, lo ideal es desecharlo. ¿Y por qué? Bueno, porque son alimentos muy perecederos y esos alimentos suelen tener la vida útil muy, muy corta, como por ejemplo las carnes o alimentos que tienen mucha humedad. Entonces, la humedad es un factor demasiado que les encanta a los microorganismos para crecer. Y el problema es que ya aquí hablamos de microorganismos ya patógenos, y los patógenos hay que tenerles mucho cuidado porque nos pueden llegar a producir la muerte o son muy resistentes, digamos. Hay microorganismos que con la calor se mueren, pero hay otros, como esos patógenos, suelen ser microorganismos a veces muy resistentes a ciertas cositas, entonces puede que aún se mantengan ahí o nos provoquen alguna enfermedad que nos deje alguna secuela. Y luego se encuentra la fecha de consumo preferente. Esta me va a indicar el periodo en el que ese alimento aún puede ser comercializable. Pero eso no significa que una vez que haya pasado esa fecha de consumo preferente ya tenga que desechar el producto o se encuentre en malas condiciones. La mayoría de esos productos que tienen este tipo de fechas son alimentos que duran más o tienen una vida útil más larga, son más estables, como el caso de alimentos muy secos como el arroz o pasta, digamos, son alimentos muy secos, o también en alimentos que se encuentran como en conservas, acidificación, una concentración de azúcar o de sal. Y digamos, si yo algún momento tomo la decisión de consumir ese tipo de productos que ya haya pasado su fecha, digamos, siempre es importante seguir las indicaciones que me indica el fabricador para su almacenamiento. Y también que sean alimentos sellados. Y revisar siempre que todas las características sensoriales se encuentren dentro de las ideales. Si me muestra algún sabor extraño o algo así, lo ideal es algo extraño que me muestre, mejor desecharlo. Y a continuación le vamos a mostrar como algunos ejemplos de alimentos que aún se pueden consumir una vez que haya pasado su fecha de consumo preferente, siempre y cuando, ¿verdad? Como les indicaba anteriormente, siguiendo de que si el fabricador me dice que lo almacena en refrigeración, en un lugar seco, un lugar lejos de luz y todo esto, siempre seguir esas indicaciones para que el producto se conserve, digamos. Y también revisando que esas características sensoriales se encuentren bien, que no haya nada extraño. Ahí sí lo puedo consumir después. Y de ahí sí me dice que su fecha de consumo preferente era tal día, entonces después de ese día yo puedo esperar 15 días, un año, depende del alimento, ¿verdad? Como les muestro ahí en la imagen. Durante ese tiempo, ese lapso de tiempo, yo todavía lo puedo consumir. Obviamente que se encuentre en sus condiciones exactas, ¿verdad? Si así, como les digo, si dentro de esos 15 días mostró algo medio extraño, ya no sé, huele raro o así, pues mejor desecharlo. También existen otras prácticas para poder reducir el desperdicio de alimento que podemos aplicar, como en el caso del aprovechamiento de frutas de temporada, sea verduras o frutos, digamos, ya que en esos momentos va a haber una sobreabundancia de ese tipo de alimentos y muchas veces se llegan a desaprovechar o no se llegan a consumir totalmente, se desechan, como el caso de las fresas, en el caso ahorita del mango, que se ve con mucho desperdicio de mango. Podemos ser muy creativos, utilizarlos de diferentes formas. ¿Y por qué van a utilizar este tipo de alimentos? Son alimentos muchísimo más frescos, también conservan mucho mejor sus nutrientes debido a que se está respetando como su ciclo natural de crecimiento. Son muchísimo más económicos, vamos a encontrar muchas ofertas y promociones de estos. Y de esta manera pues estamos ayudando a disminuir el desperdicio de alimentos y también nos estamos relacionando un poco más en aplicar acciones más sostenibles. ¿Y cómo saber cuáles son las frutas y verduras de temporada que hay en Costa Rica? Bueno, lo puede hacer buscando desde la web, digamos, ahí le van a aparecer diferentes recomendaciones. Digamos que, por ejemplo, en enero le va a aparecer que se puede encontrar esto y así, y si no, también de la siguiente manera. Y para conocer más información, también existe un calendario de estacionalidad de frutas y vegetales en Costa Rica, en las cuales uno se puede guiar, digamos, y lo puede ver, bueno, aquí mismo por medio de la imagen, y si no, también escaneando el código QR que se muestra ahí. Y bueno, para aprovechar al máximo los alimentos, también se puede realizar esta práctica que es el compostaje, que es básicamente tomar los restos de lo que son frutas, verduras, todo lo que sea orgánico, y se realiza este compostaje, que es básicamente un abono para las plantas y que muchas veces es muy bueno, de que las plantas también necesitan como de un abono no solo
de los que se compran, sino algo más natural. Continuando con esta parte, bueno, podemos darle un aprovechamiento a ciertos ingredientes que ya pensamos que no tienen nada que hacer, ya cumplió su propósito. Se pueden guardar lo que son cáscaras como las cáscaras de cebolla, zanahoria, apio o hierbas frescas, y se puede hacer una sopa rica y nutritiva. También platos combinados, que es de utilizar sobras, ya sea de carne, verduras, que nos sobraron un día antes, o de la cena o del almuerzo, o de lo que sea. También como lo podemos ver en el caso del restaurante, con estos sobrantes de yuca, cuando se prepara, que quedan en el fondo, estos se pueden reutilizar. Usando la creatividad, podríamos hacer tortas de yuca para darlas con algún acompañamiento, y también lo que se pueden aprovechar realizando enyucados. Y por último, lo que vienen siendo las conservas y los encurtidos, cuando ya esas frutas y verduras ya prácticamente se están poniendo en mal estado y ya no sabemos cómo aprovecharlas ni queremos que se desperdicien, pues una buena opción es realizar conservas o encurtidos para darles un nuevo aprovechamiento y que no se desperdicie. Y otras de las técnicas que se puede utilizar está lo que son las técnicas de utilización cruzada, que bueno, estos dos básicamente es como planificar el menú como para poder aprovechar esto. Bueno, la utilización cruzada es cuando se usa el mismo ingrediente en diferentes platos. Bueno, en el restaurante podemos dar un ejemplo de que es como el chicharrón, la carne de cerdo, que se utiliza para el chicharrón, lo que es el chifrijo, la canasta de chicharrones, las surtidas y cositas así, preparaciones así. Y también cuando se realiza una cocción por lotes, que es cuando se preparan grandes cantidades de un plato o un componente del plato, y eso se pueden almacenar y recalentar para usarse después, pero siempre y cuando se manipulen correctamente y se almacenen correctamente, porque nada sirve tener esto si no le dimos una correcta manipulación de los alimentos y pues o un correcto almacenamiento, sino que se dejó ahí por mucho tiempo y se pasaron 4 horas, y así, entonces ya el alimento pues empieza a haber crecimiento entre los organismos y ya no puede ser aprovechado. Y bueno, estas serían todas las recomendaciones que les queremos dar para evitar el desperdicio de alimentos dentro del restaurante. Y siempre recordándoles que a veces, aunque pensemos que pequeñas acciones no sirven para nada, en realidad esas pequeñas acciones de poquito a poquito pueden llegar a ser grandes cambios, que pues es lo que más necesitamos ahorita. Hay mucha falta de conciencia en este tema y esperemos que estos días que estuvimos ahí en el restaurante les haya servido mucho y que les haya quedado como esa semillita de que cada vez que hay una tentación de desperdiciar alimentos, siempre se acuerden en que hay personas que desearían poder tener ese alimento que usted piensa desperdiciar y pues poder hacer una acción más humanitaria, digamos, y ser un poco más comprometidos con el medio ambiente y también con nuestros hermanos que son nosotros los seres humanos.